Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, vayan abriendo su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Pongan un título a la clase: El andar del cristiano. El andar del cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, vamos a leer Efesios 4 hasta el 6. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo nos lleva de la doctrina, de la revelación, de la teología, podríamos decir, a la práctica. Nos lleva del conocimiento al terreno de los hechos. Pero la vida cristiana correcta, saludable, sana, debe estar basada en principios sanos, ¿sí? Porque la sana doctrina es esencial para un vivir cristiano correcto y saludable. Por eso es importante la sana doctrina. Los que dejan a un lado la sana doctrina, también dejan a un lado la oportunidad de una vida sana y saludable. Si no tienes doctrina sana, no tienes la oportunidad de vivir una vida cristiana sana y saludable. Entonces el apóstol, después de hablar de todos los privilegios en los primeros 3 capítulos, de que estamos a la sentados en lugares celestiales, y nos revela todo el misterio de Cristo, etcétera, nos dice todos los privilegios, nos habla de las riquezas, todo eso ya lo vimos en los primeros 3 capítulos, las riquezas en Cristo. A partir del capítulo 4, que es el que vamos a empezar, él comienza a hablar de nuestras responsabilidades, de lo que ahora nos atañe a nosotros hacer, y él aterriza después de andar allá en las alturas de la revelación, aterriza para llevar a los efesios a la práctica, al terreno de la práctica, de la vivencia de la palabra de Dios. Y uno de los digamos, errores muy comunes en los que estudian la palabra de Dios, así como ustedes, que tienen un interés un poco mayor que muchos otros cristianos, es que tienen hambre de conocer y empiezan a conocer, y empiezan a tener sabiduría, revelación, comienzan a entender muchos misterios y dicen: wow, qué tremendo. Pero ahí se quedaron, algunos se quedan ahí, nomás se inflan y nunca aterrizan, nunca llegan al lugar al terreno de los hechos. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Si yo sé todos los misterios y no tengo amor, nada soy. O sea, el amor es un fruto del Espíritu, es un fruto que nosotros los cristianos damos. Entonces, es bueno el conocimiento, pero Pablo también dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahí es donde a algunos se les va la onda, nunca aterrizaron y se quedaron como los que se drogan, se quedaron allá arriba y nunca bajaron. No, hay que estudiar seriamente la Biblia, pero hay que vivirla, ¿ok? Hay que vivirla, y eso es lo que Pablo en los restantes 3 capítulos les habla a los efesios. Vamos al versículo 1. Yo pues, preso en el Señor. Fíjate qué frase: yo preso en el Señor. Aquí lo que Pablo dice es que sus deseos, sus motivos, sus normas de conducta, sus objetivos, su visión, todo lo que él pensaba, todo lo que decía, todo lo que hacía, estaba relacionado con Jesucristo. Él no tenía otro tema, porque era prisionero de Cristo, ¿sí?
Él no perdía el tiempo hablando de lo que hoy, desgraciadamente, muchos predicadores pierden el tiempo de hablar puras tonterías. Pablo no, Pablo era prisionero de Jesucristo y no tenía otro tema más que Jesucristo y el evangelio de salvación. Sigo en el versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Hay un ruego del apóstol genuino para que andéis, dice, os ruego que andéis. Aquí el verbo andar viene del griego peripateo, es una yuxtapuesta. Peri significa alrededor y pateo significa andar, ¿sí? Peri, de ahí se deriva la palabra periférico. ¿Qué es el periférico aquí en la ciudad o en una ciudad? Es lo que rodea a la ciudad, ¿cierto? Entonces aquí el andar, peripateo, habla del andar alrededor de. Entonces Pablo está diciendo: yo les ruego que ustedes anden alrededor de qué. Y él empieza a enfatizar alrededor de la conducta cristiana, como le corresponde a un cristiano. En Efesios 4:17, adelantándonos un poquito acerca del andar, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí andar es peripateo. ¿Cómo andan los gentiles? Alrededor de las cosas propias de los paganos, ¿cierto? Ellos andan alrededor siempre de las cosas que tienen que ver con los que no conocen a Dios, que el antro, que es de eso, ustedes saben, ¿no? Alrededor de sus cosas. Dice: ustedes ya no. Y enseguida, por ejemplo, en 2 de Corintios 4:2, ahí Pablo sigue hablando del andar indigno de los paganos. 2 de Corintios 4:2 dice: ustedes ya no. Dice 2 de Corintios 4:2: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. O sea, nosotros no andamos alrededor de las triquiñuelas, de la astucia, del engaño. Dice: ni adulterando la palabra de Dios. Eso no, decía Pablo, yo como apóstol, como maestro de los gentiles, yo no ando alrededor de las cosas sobre las cuales andan los falsos apóstoles. Ellos andan con astucia, adulterando la palabra de Dios. No, dice: yo no. Sino, o sea, nosotros andamos por la manifestación de la verdad, o por la revelación, la proclamación de la verdad. Nosotros hablamos la verdad, decía Pablo, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y Pablo también reprendió el andar desordenado de algunos cristianos. En 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Tesalonicenses 3:6 al 12, ahí Pablo reprende el andar desordenado de algunos cristianos. Dice así, 2 Tesalonicenses 3:6: pero os ordenamos, aquí ya va, es un poco más enfático, allá era el ruego, aquí es una orden, un mandamiento. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, peripateo, desordenadamente. O sea, es alguien que no anda alrededor de lo que le compete andar. ¿Y en qué consistía? Dice Pablo: y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 7: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Nosotros no anduvimos, dice, desordenadamente. Versículo 8: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, o sea, del sostén, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros, algunos, y siempre hay
de los tiempos apostólicos había cristianos desordenados, que andan desordenadamente. No hacen lo que tienen que estar haciendo. Dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, esa frase entremetiéndose en lo ajeno significa que vivían a costa de otros. Tengan mucho cuidado con aquellos que siempre están pidiendo dinero, Hay algunos se meten y siempre van con uno y le piden dinero. Y los están observando, ¿verdad? Se ponen allá afuera, llegan temprano, no porque les interese llegar temprano, sino a ver en qué llegas. Y si te ven que llegas en un buen auto o en un autito y te ven más o menos así como que estás bendecido, no, pues se te acercan muy, muy amables y te saludan. Y a la semana de que ya se hizo tu amigazo, tu amigaza, te piden una feria. Denúncienlos, ¿ok? Porque a veces son tantos que es difícil, pero para eso está la enseñanza. Y luego ya que le sacaron 1,000 acá, 2,000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20,000 se van. Y luego vienen a decirme a mí que le vaya a cobrar, por el amor de Dios. Yo ya cumplí con enseñarles. Tienes que ser muy listo, ¿sí? Y se meten dentro de los hermanos, las iglesias. Yo los hemos captado que vienen el sábado, vienen el domingo a las 2 reuniones, pero no por piadosos, sino por gorrones. ¿Por qué? Porque se llevan cada semana hasta 2,000 pesos. Oye, es que los hermanos son bien buena onda, es que ustedes son bien buena onda, son bien generosos, por eso se van bien rayaditos. No, hay que ser más inteligente, hermanos. Y si Pablo está diciendo esto, eso sigue sucediendo, ¿sí? No quiero ver que alguien me esté mirando feo porque se va a descubrir. Fíjate lo que dice el versículo 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan y dejen de andar ahí, estar viviendo a expensas de otros. Pero Pablo también, cuando les dice a los efesios, os ruego que andéis como es digno, él ese punto lo trató en casi todas sus epístolas, por no decir que en todas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 13, él habló también del andar cristiano, y dice Romanos 13:13, andemos como de día. ¿Cómo anda la gente de día? Pues así, todo bien, ¿verdad? Honestamente, porque en la noche, pues en la noche todos se destrampan, o muchos se destrampan. Dice, honestamente, habla de integridad, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mira, aquellos que dicen, no, pues yo tengo mis amigos, yo voy al antro, yo no tomo, no fumo, no bailo así, yo estoy ahí sentadito, es que son mis amigos, pero yo no participo. Ay, por favor, ahora sí que no os hagáis, dice el Señor, ¿verdad? No, ese es uno de los pretextos más tontos que hay, tan faltos de ingenio. Cuando menos digan algo más sabio, ¿no? No, yo estoy allí y no hago nada. No haces nada, o sea, no ves nada. No inventen. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿En qué debe de andar un cristiano? ¿Alrededor de qué? ¿De esas cosas? No. Entonces, ¿qué tiene que estar uno haciendo allí, en esos lugares? En 2 Corintios 5:7, Pablo habló de otra manera del andar del cristiano. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, nosotros nos movemos, andamos alrededor de las cosas que son de la fe de Jesús, de lo que Él ha dicho. Aunque las circunstancias materiales, naturales no nos indiquen nada bueno, nosotros andamos como por fe. O sea, nosotros andamos alrededor de las promesas de Dios, ¿entienden? Nosotros andamos alrededor de lo que Dios dijo. Ese es el andar por fe y no por vista, ¿sí? En Colosenses 4:5, Pablo les habló del andar sabio. Colosenses 4, versículo 5.
Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando el tiempo. Fíjate qué instrucciones, andad sabiamente para con los de afuera, o sea, tienes que saber cómo comportarte con los que no son hijos de Dios, en el trabajo, en la escuela, con la familia. Pídele a Dios sabiduría, ¿sí? Andar sabiamente. En 2 de Juan 1:4, el apóstol allí hablaba sobre el andar en la verdad. Aquí la verdad se refiere al conjunto de verdades de la Biblia, obviamente, de la palabra. 2 de Juan 1:4 dice, me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Fíjate, algunos, no todos andaban. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjate que este texto está muy rico, dice, yo me gocé, decía Juan, está escribiendo a quien le dirigió la carta, he hallado algunos de tus hijos, desgraciadamente no todos caminaban en la verdad, no todos caminaban en la verdad, en las verdades del Evangelio, aunque iban a la iglesia, andaban en sus propios caminos, pero algunos andaban en la verdad. Y luego mira cómo dice la segunda parte, conforme a la par del mandamiento que recibimos del Padre, ¿sí? Entonces volvamos a Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pongan atención, miren, la frase o la palabra digno, que dice, os ruego que andéis como es digno. Esa palabra digno viene de un vocablo griego que es axios, con X, axios, y significa peso. Pero peso, ¿en qué sentido? Se refiere a una balanza que tiene un peso equivalente en cada lado y de esa manera mantiene el equilibrio. ¿Tienen en su mente la imagen de una balanza? ¿Sí? Tenemos aquí, de una balanza antigua porque hoy son electrónicas, ¿no? Pero está ahí una balanza y tenemos aquí un hierro que pesa 1 kilo y se quiere vender 1 kilo de arroz. Entonces, ¿cómo saber qué es 1 kilo equivalente? O sea, el hierro ese, la mole esa de 1 kilo, pesa precisamente 1000 gramos. Para saber cuánto es el equivalente, le vas poniendo el arroz, ¿no es cierto? Pero la balanza primero está así, acá abajo. Fíjate bien, conocimiento. Para que haya equilibrio en la balanza de tu vida, tienes que ir equilibrando con la conducta. ¿Entendieron la analogía? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿sí? Tienes que poner un peso equivalente del otro lado para que haya equilibrio. Entonces esto nos habla de conocimiento y conducta. Los dos lados, acá está. Conducta, lado derecho o izquierdo, como sea, pero hay un equilibrio. Muchos quieren tener conducta sin conocimiento. ¿Cómo? Lo mismo es ineficaz tanto como el conocimiento sin conducta o sin frutos. Siempre está el equilibrio, ¿sí? Está de un lado querer hacer la voluntad de Dios, pero no tener conocimiento, es imposible. Hay que conocer, pero conocimiento sin conducta, el otro lado de la balanza, te lleva a un desequilibrio en ambas situaciones. Pero viviendo lo que aprendemos y Dios nos va revelando, nuestra vida espiritual y cotidiana se torna equilibrada. ¿Entiendes? ¿Sí? Tus razonamientos espirituales son equilibrados. Tu conducta es equilibrada, te sabes comportar, sabes cómo reaccionar. Cuando fallas, reaccionas de acuerdo a lo que tú sabes. ¿Qué? Arrepentimiento, ¿cierto? Pides perdón, recibes el perdón, sigues adelante. Entonces, hay un equilibrio. Yo hablé bastante sobre el desequilibrio. Hay un legalismo y hay un libertinaje, ¿verdad?
No, tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Para no irnos a ninguno de los dos extremos. Santiago, en Santiago 1, 22 al 24, habla precisamente de este equilibrio entre el conocimiento y las obras o la conducta. Conducta es sinónimo de obras aquí. Se los voy a leer esos 3 versículos en una versión amplificada. Santiago 1:22 dice: pero no es suficiente solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Me gusta esa traducción. Sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto se olvida lo mal que se veía, dice ahí en este. Entonces vemos un equilibrio en la conducta y el conocimiento, ¿sí? Hubo un tiempo en que los institutos bíblicos o los seminarios se hicieron de mala fama, porque decían que salían los estudiantes con una cabezota de este tamaño, así impresionante, salían con una soberbia. Incluso en algunos seminarios actualmente, escuchen lo que voy a decir, le enseñan a la gente: tú vas a ser el ministro, tú vas a ser el pastor, tú no tienes que rebajarte a la gente, date tu dignidad. No seas de esos que andan con todo mundo. No, tú con un porte, camina, anda, habla, y digo, ¡ah! ¡Qué espantoso! Hasta se me revolvió el estómago. Y estos salen, uy, ¿verdad? Con una cabezota que, ¿para qué te cuento? Una de las cosas que la Biblia instruye es no poner a nuevos convertidos en puestos de liderazgo o de dirección en su novatez. Esto está en 1 Timoteo 3. Dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, en el orgullo. ¿Por qué? Porque dice: pues yo apenas tengo 1 año, 2 años y mira, yo ya predico, yo ya esto, yo ya lo, al rato para bajarlo. Y estos, mientras más suben, más dura es la caída. Alguien dijo por allí que cuando alguien está orgulloso es porque el fuego del corazón se le apagó y se le subió el humo. Ya ven que el humo tiende a subir, ¿verdad? Entonces, no, pues está es neófito, o sea, todavía no tiene suficiente conocimiento y ya le dan responsabilidad. Este es mi pleito con el G12. ¿Entienden? Esa es mi controversia con el G12, porque fabrica un montón de cabezones, un montón de gente sin carácter, sin vivencia, que lo llenan de cierto conocimiento y lo peor, de cosas bien torcidas. Y al rato allá anda: yo ya soy líder de no sé qué y quién sabe cuánto. Bueno, volvamos a Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí la palabra vocación viene del griego klesis. Y klesis significa llamamiento de Dios. Pablo, en primera carta a los Corintios y en Romanos también, en el primer capítulo, él habla de que fuisteis llamados a ser santos, ¿sí? Fuisteis llamados a la comunión con Cristo. Entonces, esa es la vocación. Fuimos llamados a la comunión con Cristo. Nacemos de nuevo, pero fuimos llamados a ser ¿qué? Santos, apartados para Él, vivir para Él. Y luego dice el versículo 2, volviendo a Efesios 4:2, dice: con toda humildad. Y ya la humildad tiene que ver con el desarrollo del carácter de cada cristiano. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y aquí la palabra humildad viene de un término griego de difícil pronunciación, ahí se los debo, pero significa
en el griego, pensar con docilidad. ¿En relación con qué? Pensar con docilidad. Habla de un sentimiento de pequeñez que el cristiano tiene ante Dios y ante su palabra, ¿sí? Como Habacuc, que dijo: oí tu palabra y temí. Tuve temor cuando oí la palabra, tu palabra, tu mandamiento, y me humillé, ¿sí? Los romanos y los griegos, pues eran dos etnias, digamos, o dos culturas que en su vocabulario no existía la palabra humildad. Esto es bien interesante, ¿eh? Tú búscate en los filósofos, en la filosofía y en la cultura romana, y no te vas a encontrar en su vocabulario nada que hablara de la humildad. Al contrario, ellos usaban términos que precisamente exaltaban el orgullo, ¿sí? ¿Ustedes saben dónde se originaron las Olimpiadas? ¿Sí? Que bueno, los Juegos Panamericanos que acaba de haber en esta ciudad, pues es un resultado vienen de allá, de los Juegos Olímpicos, o en Olimpia, en Grecia. Bueno, las Olimpiadas, los Juegos Panamericanos, ¿qué son? Competencia. Son competencias para ver quién es el mejor. Entonces no cabe en ellos definiciones como, pues considera al otro más grande que tú. No existe eso. Si no, tú tienes que ser el mejor de todos. Tú tienes que sobresalir sobre todos. Y bueno, yo observaba a algunos atletas cuando los entrevistaban, sobre todo los ganadores de las medallas, ¿no? Las de oro, ¿no? Es que para esto trabajé durante 4 años. Y la agarran así y la muerden para ganarme una medalla de oro. No, bueno, pues tiene sus méritos, ¿no? ¿Sí? Pero fíjate cómo los van preparando, por ejemplo, en países que son potencias, pero potencias deportivas, desde niñitos, como Cuba, como Rusia, como los Estados Unidos, desde chiquititos, les van metiendo: tú eres un campeón. ¿Saben de dónde viene la frase? ¿De dónde se originó? Sé un campeón, saca el campeón que hay en ti, allá en Gringolandia. De allá viene, o sea, les van metiendo y los van preparando, les van metiendo en su mente desde chiquitos, ya los van viendo en las primarias, en las high school, en las universidades, los van viendo: este tiene cualidades, sabes que tú puedes llegar muy alto, tú puedes llegar a ser el mejor, y empiezan, tú puedes, tú vas a demostrarle, yo te voy a entrenar, y ahí los van poniendo. Nada que ver, o sea, fíjate lo que estoy diciendo, que en estas dos culturas no usaban, no hay en su vocabulario nada que hablara de la humildad. Al contrario, todos sus términos eran de orgullo, ¿sí? Los romanos, imagínate, el imperio más poderoso, de los más poderosos en su tiempo. Casi todo el mundo, digamos, el occidente estaba, y el asiático, en Asia, estaba dominado por los romanos. Imagínate, el César se creía Dios, y decían: César, ¿verdad? El Quirios, el Señor, y se sentía Dios y decía: póstrense. O sea, nada que ver. El día de hoy, bueno, ya saben, ¿no? Sé un campeón, sé un triunfador, un ganador. No te conformes con lo que eres, ni con lo que tienes. Tú puedes, saca el potencial. Bueno, la humildad es algo que tiene que ver con el cristiano. Es un rasgo en la vida, debe ser un rasgo en la vida de un cristiano. Pero ¿cuál es la definición, dije, de humildad aquí? Es pensar con docilidad, es tener una actitud, un pensamiento de pequeñez ante Dios y su palabra, ¿sí? Contrario a lo que enseñan muchos hoy, de que hasta dicen que somos dioses. Imagínate nomás. Filipenses 2:5. Este es un pasaje que nos ilustra perfectamente lo que Pablo está diciendo, y que contrarrestaba con la cultura griega y con la cultura romana, y que las culturas de hoy van de la mano.
Sí, van de la mano, todo el mundo compite con todos. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjate, se humilló a sí mismo. O sea, ante el acuerdo que tuvo con el Padre de que viniera a morir por nosotros, él dijo que él venía a hacer la voluntad de su Padre. ¿Se acuerdan? Dice: nadie me quita la vida, yo la pongo porque yo lo quise hacer. O sea, él sometido como hombre a la voluntad del Padre, ¿sí?, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Entonces, una característica o un resultado de la humildad en el cristiano es la obediencia, porque lo contrario es el orgullo, la rebelión, ¿no es cierto? ¿Sí? Un padre le dice a su hijo: hijo, ve y compra esto. No voy. ¿Y por qué yo? Manda a mi hermana, la típica, ¿no? ¿Y por qué yo? ¿Por qué siempre me mandas a mí? Y el padre le dice: porque te estoy mandando a ti. No, ¿y por qué no mandas a ellos? Siempre a mí, siempre a mí, siempre a mí. Y se rebela. Y aplicándolo espiritualmente acá a nosotros, siempre es muy parecido, ¿no? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a los otros sí los bendigo? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué? Sí. No hay una actitud humilde de aceptar que Dios está tratando con uno. No hay una actitud humilde cuando Dios te habla, que dejes aquello, que cambies tu comportamiento, que cambies tu manera de ser. Y hay soberbia. No, pero es que también Él es. Entonces tú estás y Él me hace y yo le hago y le respondo. Ese no es el andar cristiano, ¿verdad que no? Ese no es andar como es digno. Entonces Pablo se mete fuerte allí, porque bueno, muchos de ustedes ya van para su graduación y ya saben muchas cosas. Pero si les contara cada caso de los que nos damos cuenta, ¿por qué nos damos cuenta? Bueno, pues soy el pastor y uno se da cuenta de muchas cosas. Pero les voy a decir un par de ellas nada más. Una vez una señora, llamó por teléfono, o me mandó un correo más bien, porque el teléfono fue otro caso. Me dice: pastor, pues mire, yo, pues me da mucha pena lo que le voy a decir, pero yo tengo una queja contra mi esposo. Mire, él ya se graduó del Instituto Bíblico, pero ¿sabe una cosa? Se puso peor porque se puso como muy soberbio y de ignorante no me baja y me humilla. Y le voy a decir algo, pastor, el otro día me golpeó y se acaba de inscribir en el Ministerio de Misiones. No, pues va pronto. Toño Lázaro, bájame a ese, quítame a ese. Pues claro. O sea, trae la cabezota acá y nunca aterrizado. O sea, fíjate, en lugar aprendió, escuchó esta clase, y en lugar de tener una actitud humilde ante Dios, y porque más adelante Pablo habla de amar a la esposa, aquí es en Efesios, ¿sí? Capítulo 5. Maridos, amad a vuestras esposas. Como que entendió lo contrario. Yo no me acuerdo haberle dicho: ve y dale una bofetada a tu esposa. Yo no me acuerdo haber dicho eso. Entonces, ¿qué onda allí? No es el andar cristiano digno. Tenemos entonces que ponerle cartas ahí en el asunto, pedir la gracia de Dios y que el conocimiento, ¿sí?, llegue a la práctica. Pedro lo puso de esta manera, dijo así, 1 de Pedro 5:5. Él está dando instrucciones apostólicas también, y luego les dice a los jóvenes algo interesante, porque el joven, lo que distingue al joven es su rebeldía, ¿no es cierto? Porque ya pues los adultos ya van aprendiendo a base de experiencias, ¿no? Y les dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Aquí se refiere a los ancianos aquí
puede tener una aplicación a los pastores de la iglesia, pero también a la gente adulta, que un respeto. Y todos, dice, sumisos unos a otros. Habla de un respeto, ¿verdad? Unos a otros. Revestidos de humildad, dice. Y utiliza un término que Pablo usa en otras de sus epístolas: vestidos del Señor Jesucristo. Revestidos, ponte el vestido de humildad, porque Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios. Y la palabra resistir es rechazar, ¿eh? Dios, ¿qué rechaza? A los soberbios. Y le da gracia a los humildes. O sea, gracia es aquí en el sentido de favor, ¿sí? Les da su favor a los humildes. Y luego dice versículo 6, que ahí nos amplía un poco más la definición de humildad, que es tener una actitud de pequeñez ante Dios y su palabra. Dice, humillaos pues. Ese pues significa que los jóvenes andaban bien rebeldones, por eso les escribió eso. Y sigue igual el asunto, porque ese es un rasgo de la naturaleza del joven, ¿sí? Y algunos no tan jóvenes, eso es tan peor. Dice, humillaos pues. Repito, ese pues es una palabra tan pequeñita, pero que dice bastante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, tienes que reconocer que Él es el poderoso, que Él es más poderoso, que sus pensamientos son mejores, sus mandamientos son mejores que tus opiniones. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, le da gracia a los humildes, ¿sí? Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 11:29. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es su yugo? Sus mandamientos, ¿sí? Dices que eres mi discípulo, bueno, mi yugo es este. Ora por los que te vituperan. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice, y aprended de mí. Y esto va de la mano con Filipenses 2 que leímos, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte. Y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis lo que todo el mundo busca. ¿Qué busca? Descanso, paz para vuestras almas. Entonces aquí vemos que Cristo fue humilde, Cristo fue obediente a la voluntad de su Padre y al plan de salvación que se trazó desde antes de la fundación del mundo. Entonces la humildad no tiene nada que ver con la pobreza material, sino con la condición interna del corazón, ¿cierto? La humildad es lo contrario al orgullo. Miren Isaías 14:12, donde nos describe aquí la actitud del arcángel, del querubín protector, del lucero de la mañana. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ahí está el punto, que decías en tu corazón, hablabas contigo mismo, subiré al cielo. Ven, este es el lenguaje de los triunfadores. Subiré al cielo en lo alto, me colgaré la medalla de oro, sacaré el campeón que hay en mí, porque todo lo puedo, lo declaro y lo logro. Tengo sueños grandes. Cálmate, diablo. Subiré en lo alto, dice, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, o sea, como el máximo triunfador. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ay Dios, semejante al Altísimo. Seré igual que Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así le dio un puntapié el Señor Dios y lo botó de su presencia. Porque Dios, ¿qué? Resiste a los soberbios. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra.
mas con los humildes está la sabiduría. Y es de sabios reconocer que Dios es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es de sabio reconocer que Él es no solo el creador, no solo el proveedor, sino también es el legislador. Y Él legisló sus leyes. Y esas leyes Dios espera que sean obedecidas, ¿cierto? Con los humildes está la sabiduría y reconocen. Jesús dijo en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aquí la pobreza de espíritu habla de una actitud de no autosuficiencia. Decir, es que yo no tengo nada en mí, ¿sí? Yo necesito depender de Dios. Yo no necesito depender de mi sabiduría. Era lo que Dios le enseñó a Pablo cuando le puso el aguijón, ¿se acuerdan? Porque se ensoberbecía, y para que la grandeza de las revelaciones, dijo él, no me enaltecieren sobremanera, me fue a dar un aguijón. Un mensajero de Satanás que me diera con todo. Y yo le pedí al Señor que me lo quitara, y ¿se lo quitó el Señor? No. ¿Por qué? Y Pablo no se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía que lo necesitaba. Prefería estar ahí en esa debilidad, en ese quebrantamiento, que ponerse así a la par con Dios y decir, pues yo soy el gran apóstol de la revelación, yo tengo todos los misterios. Y Pablo reconocía que era una debilidad. En realidad todos los seres humanos tenemos ese punto, y lo que apelan muchas de las doctrinas de hoy es al orgullo, al ego. Fíjate qué incongruencia. Eso es lo trágico de las doctrinas que hoy se manejan, la prosperidad, la confesión positiva. Es puro orgullo. Todo eso exalta el orgullo. Tú decreta, tú eres, y tú ¿qué? Reclama al Señor lo que mereces. Tú mereces todo el infierno, no se les olvide eso, pero por gracia Dios nos ha salvado. ¿Cuántos le dan gracias? Nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, Entonces el orgullo es el pecado de resistir y competir con Dios. Resistes a Dios, compites con Dios, compites con su palabra. Él dice de una manera cómo se gobierna la iglesia y sale el iluminado. No, y luego lo peor es que usa el nombre del Señor y dice, a mí Dios me reveló esto. Y la humildad es la virtud de someterse a Dios y su palabra. Pero el orgullo es lo contrario, resiste y compite con Dios. Y básicamente el orgullo es la raíz de todo pecado, ¿Cómo empezó Satanás tentando a Adán y a Eva? ¿Qué les dijo? Seréis como Dios. Fíjate, sabiendo que nadie puede lograrlo, porque Él es el máximo ejemplo, que quiso y no lo logró. Y aún así, fíjate, se atrevió a engañar. Desgraciadamente salió con la suya. Seréis igual a Dios. Pero la humildad es lo contrario. La humildad es querer ser como Dios, pero en su carácter. Querer ser como Jesús, pero en su carácter, ¿entienden? Es diferente. El orgullo no reconoce ni acepta que hemos pecado. No, siempre nos estamos excusando. Pero la humildad permite vernos tal como somos. Déjenme leerles Isaías 6:1, donde se ve este principio. La humildad nos hace ver tal como somos, nuestra verdadera condición. Dice que en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tuvo una visión extraordinaria del Señor. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Mira qué seres, con 2 cubrían sus rostros, no se atrevían a mirar al santo. Con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, dijo,
Porque siendo hombre inmundo de labios, ahí está reconociendo su condición. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, aún así, por gracia, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero luego en eso descendió un ángel y tomó un carbón, ¿se acuerdan? Y lo puso en la boca y dijo: esto quita tu pecado. ¿Qué significa? Que el que confiesa y reconoce su condición, y eso es humildad, Dios le perdona, lo levanta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Le dijeron: tú eres el que ha de venir. Él dijo: no, hay uno mayor que yo, no soy yo el que espera. Yo nada más soy una voz que clama en el desierto. En Juan 3:30, perdón, sonó a carabina, ¿verdad? Juan 3:30 y 31, él dijo, Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, ¿qué significa? Él era una voz clamada en el desierto, pero la gente salía al desierto a oír el mensaje, ¿se acuerdan? Y Juan el Bautista, pues todo el mundo empezó a hablar de él, pero él les hablaba de otro, él nunca habló de él. Cuando le preguntaban: ¿eres tú el que ha de venir? Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo no soy el que ha de venir. Yo vengo a hablarles de otro. Y escúchenme bien, para los que predicarán algún día: no hables de ti, habla del que ha de venir por segunda vez. Ese es el punto aquí. Porque el hablar de ti habla de orgullo, y el hablar de él habla de reconocer que él es más grande. ¿Cuál es el nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos? ¿El mío, el tuyo, el del apóstol no sé qué? No, hermanos. Dijo en el 31: el que de arriba viene es sobre todos. O sea, refiriéndose a Jesús. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y dijo: viene uno detrás de mí, dijo más adelante, que no soy digno, no soy merecedor. Ahí digno significa merecedor, ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. No soy digno de nada. Y ahora en los mensajes de hoy, tú eres digno de todo. No somos dignos de nada. Pablo hablaba: yo soy el de los apóstoles y soy el pecador, el peor de todos, decía, porque perseguía a la iglesia. Vámonos sobre el final. Efesios 4:2: andando con toda humildad y mansedumbre. Aquí la palabra mansedumbre, esa cualidad del cristiano, esa palabra viene del griego protes, y significa literalmente espíritu controlado. Fíjate, espíritu controlado. Y este término se usaba, protes, se usaba para referirse a los animales que eran entrenados. Un animal entrenado es un animal que es doblegado, ¿sí?, de su salvajismo, como un caballo salvaje, por ejemplo, que lo empiezan a domar, que se monta el jinete, ¿sí?, y el caballo empieza a relinchar y dice: a mí nadie se me sube encima, yo aquí mando, y empieza a patalear y todo, pero termina siendo domesticado, domado, decimos, ¿no? Y esa palabra mansedumbre significa eso, espíritu controlado. Alguien dijo que la mansedumbre es poder bajo control. Fíjate qué definición, ¿eh? Es poder bajo control. O sea, Dios nos ha dado autoridad y poder, ¿cierto? En un nivel. Tenemos autoridad y tenemos poder para echar fuera demonios. Eso es poder, ¿no? No todo el mundo tiene eso. Los cristianos lo tenemos, lo podemos tener. Pero hay quienes no tienen control de sí mismos. No controlan sus pensamientos, no controlan sus impulsos, no controlan lo que la gente les alaba, les dice, y se les va todo por ningún lado. Un caballo domesticado, fíjense esta ilustración, un caballo que es domesticado sigue manteniendo su brío. ¿Los han visto?
así con un porte que tienen y tienen un andar, un caminar. Un caballo domesticado sigue manteniendo su brío, su fortaleza, se siente, se ven los músculos, ¿sí? Pero su voluntad estaba bajo el control de su dueño. ¿Ven? O sea, el jinete le tuerce la rienda a la izquierda y el caballo sabe que tiene que virar a la izquierda, a la derecha, y el caballo tiene que virar a la derecha, y le jala para atrás, significa que párate, y le suelta un poquito, y es camínale, pero no como te da tu gana. Y el jinete lo va controlando después de que lo domó. Hay una ilustración, no sé si la han oído, una de dos caballos salvajes. Uno se llamaba Poncho. Vamos a ponerle Pancho. ¿Cuántos Panchos hay aquí? Bueno, no, olvídenlo. Pancho y Pepe. Pues eran dos caballos salvajes que andaban ahí en la pradera y iban a donde querían, ¿verdad? Corrían como locos y nadie les decía nada. Pero un día había uno de ellos, el Pancho, ese era como el lidercillo, ¿no? De todos los caballos salvajes. Entonces cuenta esta historia que un día miró a lo lejos la polvareda y dijo: ¿saben una cosa? Vamos a escondernos porque vienen los súbditos del rey que vienen a aprisionarnos y nos quieren poner cosas aquí en el hocico y domarnos y hacer lo que ellos quieran, pero no nos vamos a dejar, ¿verdad que no? Y todos empezaron: el pueblo unido jamás será vencido. Y empezaron, ¿verdad? Y el otro no. Entonces se esconden y pasan los súbditos del rey. Efectivamente andaban buscando caballos salvajes. En una de esas, uno de los caballos salvajes se llamaba Pepe, que se descuida y que lo ven, se movió por ahí entre las ramas y dijeron: acá está uno, y se van sobre él y lo cercan y lo aprisionan a Pepe, el caballo salvaje. Entonces Pancho, acá en su idioma, le decía: suéltate, revélate, no dejes que nadie se te monte. Y lo iba siguiendo a cierta distancia sin que lo miraran y le iba diciendo: no vayas a permitir, cuando te encierren, tú trata de brincar la cerca, pero nunca permitas que nadie se te suba encima. Entonces llega Pepe y lo meten en un corral y ahí está el caballo salvaje, ¿verdad? Queriendo hacer su voluntad y salirse, y empieza a tratar de brincar, pero la barda estaba muy alta. Al siguiente día entran 4 hombres con lazos y lo alazan del cuello y luego de aquí y de acá, y se le monta uno, y por ahí andaba el Pancho. Y esos Panchos siempre hacen sus panchos, y esos Panchos siempre están en la iglesia, siempre le están diciendo a los que quiere el Señor domar que no se dejen. Y ahí estaba el Pancho, ¿verdad? En su idioma, ahí le mandaba recaditos con las ardillas. No permitas que nadie se te suba, Pepe, y no permita. Entonces llega la mañana y lo lazan y se le monta un jinete y empieza él a brincar, y el Pancho le mandaba recados: no dejes, tú bríncale y no permitas que nadie te dome. Y así estuvo por 15 días el Pepe, hasta que fue minando su fuerza y dijo: no puedo con esto, no puedo más. Y se doblegó ese caballo salvaje, ¿sí? Y el Pancho: no, eres un cobarde, eres un mediocre, nunca vas a ganar ni una medalla en los Panamericanos, nunca vas a ser un triunfador, porque tú debiste haberte sobrepuesto a todos, eres un pobre caballete. Y el Pepe agachaba la cabeza y aguantó todos los vituperios del soberbio Pancho. Y pasó el tiempo, y vino una sequía, un hambre. Los prados empezaron a secar, y los caballos salvajes empezaron a tener hambre, no había agua. Entonces un día se vio a lo lejos una polvareda, y el Pancho todo debilitado: cuidado, ahí vienen los súbditos del rey, no se dejen agarrar como ese cobarde ¿se acuerdan del Pepe? No sean como él, ustedes sean libres. Y se esconden y ven de pronto entre la polvareda una carreta, era la del rey, y venían 10 caballos así en pares, 2, 4, 6, 8, 10,
unos caballazos impresionantes, bien alimentados, con su penacho acá, su vestidura, sus cosas aquí, su divisor, pero con una soberbia que venían caminando, jalando la carreta del rey, y de repente el Pancho se queda y dijo: no puede ser, es el Pepe el que viene adelante. Y sale el caballo, todo debilucho, ¿no? El Pancho, y esta vez no venían a apresar caballos, y el carretero jala las riendas y todos los caballos se paran, y se acerca el Pancho todo flaco y le dice: ¿eres tú, Pepe? Ya hasta había crecido el Pepe. Y dice: sí. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿Que ya no me recuerdas? Soy Pancho. Pero es que estás irreconocible. ¿Y tú cómo estás? Pues mírame, tengo comida, tengo alimento, me cuidan, me bañan, me cepillan, me desparasitan, me alimentan, y mira, tengo el privilegio de jalar la carreta del rey. Y el carretero dice: ¡arre! Y con una soberbia los 10 caballos impulsan la carreta y se van alejando del flacucho, del debilucho y muerto de hambre de Pancho. Esa es la historia de muchos en las iglesias, hermanos. Es la historia, pero que se repite a cada rato. Y están ahí incitándote que no, que tú no, que quién sabe qué, cuánto. Y al paso de los años, mira, ya los veo, ya tengo 35 años en esto, hermano. Y los veo, cómo se han ido quedando en el camino. Y veo a los que fueron dóciles y obedecieron al Señor, y los miro y los veo jalando la carreta del rey. Bueno, aquí es un buen tiempo para terminar esta clase. 10 minutos, ¿sale?